revelado la sorprendente verdad de la herencia familiar que podría transformar vidas para siempre. Alejandro, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, enfrenta un dilema desgarrador en su pequeño pueblo mexicano. Desde niño, sus padres le enseñaron el valor del trabajo duro y la dignidad. Pero a medida que los años pasan, el reconocimiento parece eludirlo. Los recuerdos de sus padres, llenos de sacrificio, le pesan en el pecho mientras mira hacia las montañas y el vasto cielo que, en lugar de inspirarlo, le hacen sentir todavía más atrapado. Vale la pena esforzarse en silencio cuando el estatus parece estar reservado para unos pocos elegidos. La presión de su familia se vuelve una sombra que lo persigue. Ellos anhelan verlo ascendiendo, en un lugar de honor que consideren adecuado para el apellido familiar. Ten más ambición. Le grita a su madre cuando comparte sus ideas sobre la mejora de las cosechas del pueblo, pero esas palabras resuenan en su mente como ecos vacíos. Él sueña con hacer la diferencia, con ver cómo sus proyectos florecen. Pero el camino está lleno de obstáculos, y cada día su perspectiva se vuelve más sombría. Un día, en un intento por escapar de sus pensamientos, Alejandro decide revisar el viejo desván de la casa de su abuelo. En ese lugar, el polvo y el silencio esconden cuentos olvidados. Al abrir un diario desgastado, un escalofrío recorre su espalda. Las palabras de su abuelo, un inmigrante que llegó con nada más que fe y determinación, vuelven a alimentarlo. La historia de cómo construyó una próspera finca a partir de la nada lo atrapa. Lo que realmente heredan son la lucha y la resiliencia. Sus ojos se nublan, y las lágrimas luchan por salir. Se siente ridículo, por un momento se cuestiona si estos sentimientos son necesarios, pero no puede evitarlo. Sin embargo, la comparación con su abuelo lo hiere. Se siente pequeño, incapaz de cargar con esa historia. Es peor la desesperación que siente por no lograr los mismos resultados. En la quietud del desván, sus pensamientos se vuelven más oscuros. ¿Qué diría su abuelo si viera que su nieto se siente tan perdido? La idea de defraudar su legado le aprieta el corazón. La angustia se convierte en un monstruo que lo devora lentamente. Justo en medio de su tormento, aparece doña Clara, la anciana partera del pueblo, quien, con su voz suave, parece leer su alma. El verdadero legado no siempre se mide en dinero, hijo. Se trata de cómo eliges honrar tus raíces. Esa afirmación lo impacta como un trueno. Alejandro siente que su lucha interna se agudiza. Busca la aprobación de su familia, pero a la vez siente el anhelo de ser fiel a sí mismo. ¿Puede hallar un camino que le permita hacer ambos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior al evento agrícola que podría cambiarlo todo, Alejandro gira en su cama, sin poder dormir. Los sueños se mezclan con los ecos de la presión familiar. ¿Arriesgará lo poco que ha construido, o permitirá que las expectativas lo ahoguen? Cada parte de él se siente atrapada entre su deseo de honrar a su abuelo y el grillete del estatus que busca su familia. Mientras mira al espejo, se da cuenta de que este podría ser el instante que transformará no solo su futuro, sino también el legado que desea forjar. La pregunta lo abruma: ¿podrá desafiar las expectativas y dejar que su herencia trascienda lo material? El amanecer despuntaba en el horizonte cuando Alejandro finalmente decidió levantarse de la cama. Una resolución emergía en su interior, un sentimiento que había estado latente durante tanto tiempo. Las sombras de la duda comenzaron a desvanecerse, aunque no eran completamente reemplazadas por la confianza.
Con cada paso que daba hacia la ventana, su respiración se tornaba más firme. Hoy, no solo se enfrenta a la expectativa de su familia ni a la sombra de su abuelo, sino a un camino que es suyo, un camino donde él tiene la última palabra. Mientras desayunaba, repasaba mentalmente la presentación que había preparado para la reunión. Había dedicado semanas a investigar nuevas técnicas de cultivo y prácticas sostenibles, ideas que creía podrían beneficiar a los agricultores de su pueblo. Con cada bocado, su corazón latía con más fuerza. Sabía que su familia posaba una mirada escéptica sobre su trabajo hasta el momento, y esas mismas emociones lo extendían a lo largo de la mesa. Sin embargo, no podía dejar que el miedo lo paralizara. La voz de doña Clara resonaba en su mente: elige honrar tus raíces. Al llegar al centro de la reunión, la tensión lo envolvió como un abrigo. Los murmullos de otros agrónomos y agricultores llenaban el aire. Alejandro sentía sus manos sudar mientras buscaba un espacio donde no llamar mucho la atención. Se dio cuenta de que era hora de cambiar su narrativa interna. En lugar de centrarse en lo que otros pensarían, decidió enfocarse en la oportunidad de inspirar. Cuando llegó su turno de hablar, sus piernas temblaban, pero levantó la vista y se obligó a sonreír. La presentación comenzó, con diapositivas que resaltaban métodos que podrían revolucionar la forma en que cultivaban sus tierras. Habló de la importancia de la sostenibilidad y cómo pequeños cambios podrían tener un impacto enorme en sus cosechas. Nadie más había planteado tales ideas. Poco a poco, su entusiasmo comenzó a fragmentar el escepticismo de la sala. Con cada reacción positiva de sus colegas, un peso se levantaba de sus hombros. Pero en el fondo de su mente, la voz de la duda continuaba interrumpiéndolo. ¿Y si no te toman en serio? ¿Y si te critican? Sin embargo, cada vez que visualizaba el rostro orgulloso de su abuelo, su determinación se fortalecía. Este era su momento. No podía dejar que la ansiedad lo traicionara en la recta final. Al finalizar su presentación, un silencio sepulcral cubrió la sala. Después de un par de segundos, un agricultor mayor, conocido por su carácter severo, se levantó. Las miradas se dirigieron hacia él, el miedo serpenteaba en el aire. Alejandro sintió que su corazón se detendría. «Chacho», dijo el agricultor con voz grave, «hablas de innovación como si no tuviéramos nada que perder. Pero quizás, solo quizás, tienes razón. Quizás debiéramos arriesgarnos y probarlo». Había un resplandor de aceptación en varias caras, y Alejandro sintió una chispa de esperanza. Pero la inesperada avalancha de apoyo comenzó a tambalear su concepción. El miedo a ser un impostor despertó de nuevo. Este no era el final, sino el comienzo de un camino incierto. Después de la reunión, mientras caminaba hacia su casa, una mezcla de emociones lo invadía. Un leve susurro de victoria competía con una profunda incertidumbre. Había tomado la decisión correcta. Nada estaba garantizado. Se dio cuenta de que a pesar de la renuencia de su familia, tal vez, solo tal vez, su propio camino había comenzado a despejarse. Sin embargo, al llegar a su hogar, una carta inesperada lo esperaba en el buzón. El remitente era alguien que nunca hubiera imaginado recibir una comunicación. El Comité Agrícola Estatal, con mano temblorosa, abrió la carta. Allí, en medio de sus pensamientos sobre el futuro, una nueva revelación se apoderó de él, transformando su nerviosismo en una incertidumbre electrizante. Nos gustaría invitarlo a presentar su propuesta en el Foro Nacional de Agronomía. La adrenalina recorrió su cuerpo. Las puertas que había creído cerradas comenzaban a entreabrirse. ¿Podría ser este el paso que definiría su legado? La ambición personal comenzaba a encajar en la narrativa de su familia. Sin embargo, el eco de sus dudas estaba al acecho, preparado para interrumpirlo nuevamente. El momento decisivo se aproximaba, y Alejandro sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Podría enfrentar no solo la exigencia de su familia,
sino también sus propias inseguridades en el escenario nacional? La mañana siguiente lo encontró desvelado, repasando mentalmente la carta. Las palabras resonaban en su mente, y con cada lectura su incertidumbre aumentaba. Era un gran paso, pero también una carga. ¿Estaba realmente listo para exponer sus ideas frente a un público tan amplio? Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y libros sobre agronomía. La luz del sol entraba a raudales, iluminando su espacio de trabajo, pero también revelando la sombra de su ansiedad. Realizar una presentación frente a un foro nacional era algo que nunca había imaginado. La idea de ser visto como un referente en su campo era tan emocionante como aterradora. Alejandro sabía que este era un punto de inflexión en su vida, pero la presión de demostrar su valía lo hacía dudar. Revisó su propuesta de nuevo, escribiendo y borrando frases, buscando la manera de ajustar su mensaje y convencer a sus oyentes. Quería no solo ser escuchado, sino inspirar a otros a adoptar sus ideas innovadoras. Sin embargo, cada vez que redactaba, la voz dentro de su cabeza comenzaba a cuestionarlo, ¿que si no eres lo suficientemente bueno? ¿Qué si te ridiculizan? El temor a la crítica se profundizaba en su mente, un eco constante que amenazaba con desestructurar su entusiasmo. En su búsqueda por encontrar alianzas y apoyo, decidió acercarse a uno de los expositores que ya había participado en foros nacionales. Tomando fuerzas de donde podía, llamó a la oficina de un agrónomo influyente, conocido por su enfoque en la sostenibilidad. La respuesta fue positiva, y una reunión fue programada. Al llegar a la cita, Alejandro sintió su estómago contraerse. Cuando entró en la oficina, se sorprendió por la mezcla de admiración y respeto que sentía hacia aquel hombre. La conversación comenzó con un intercambio cordial, pero pronto se adentraron en sus propuestas. A medida que expuso sus ideas, la aprobación del agrónomo se hacía evidente a través de sus gestos y sus comentarios. Estás en lo cierto. Lo que propones puede cambiar realmente la manera en que trabajamos en el campo. Sin embargo, la clave está en cómo lo presentes. Las emociones son poderosas, pero también debes demostrar el peso de tus argumentos con datos concretos, sugirió el agrónomo, alentando a Alejandro a ser audaz y preciso. La afirmación de este líder reconocible lo hizo sentir una mezcla de orgullo y determinación. Removió la arena de sus inseguridades y empezó a sentir cómo cimentaba su base de confianza. Cruzaron ideas, argumentaron el impacto y elaboraron una presentación más contundente. Al salir de la oficina, sintió que el aire a su alrededor tenía un sabor diferente. La mentora había iluminado nuevos caminos a seguir y formas de abordar su miedo. Se dio cuenta de que las dudas iniciales no eran las que definían su camino, sino la voluntad de compartir su visión con el mundo. Con cada avance en su preparación, Alejandro empezó a contemplar la idea de su herencia familiar de un modo nuevo. Las expectativas de su familia no eran cadenas, sino un legado que podía fusionarse con su propio futuro. Por primera vez, entendió que tenía la libertad de utilizar su historia como un trampolín hacia lo desconocido. Sin embargo, a medida que su sensación de empoderamiento crecía, una nueva sombra apareció en su mente. El día de la presentación se aproximaba. Y esto traía consigo una angustiante pregunta: ¿cómo podía conciliar su deseo de innovar con la pesada llegada de la tradición familiar? La noche antes de su presentación, mientras revisaba su discurso una vez más en su habitación, se dio cuenta de que no se trataba solo de sus ideas. Era una lucha por su identidad, su lugar dentro de un legado que había sentido como un peso, pero que ahora empezaba a vislumbrar como una oportunidad. Mientras cerraba los ojos, se preguntó, ¿qué pasará si, al final, más personas como yo se atreven a romper las normas? El mañana es incierto, pero la posibilidad de crear un nuevo futuro me pertenece. De repente, el pulso del miedo comenzó a perder su fuelle. La noche se deslizó lentamente, y pronto sería el momento de enfrentarse a su más grande desafío.
Podría finalmente abrazar su herencia y hacerla suya, o se desvanecería en la sombra de otros. El día de la presentación finalmente llegó, y con él, un torbellino de emociones. Alejandro despertó más temprano de lo habitual, su mente aún enredada entre pensamientos de ansiedad y deseo. Mirándose al espejo, buscó en su reflejo la confianza que había ido cultivando durante las semanas anteriores. «Soy capaz», murmuró para sí mismo, como un mantra que pretendía ahogar la voz de la duda. Mientras se vestía, repasó mentalmente cada parte de su discurso. Sabía que debía captar la atención desde el inicio, tocar corazones, pero, sobre todo, ofrecer soluciones tangibles. Nunca antes había sentido tanto en juego, reflexionó. Se preguntó si la mochila que llevaba al hombro se convertiría en un símbolo de carga o en un pilar de su camino hacia el éxito. El trayecto hacia el lugar del evento lo llevó a través de paisajes familiares, pero su percepción había cambiado. Observaba los campos como si los viera por primera vez. Cada plantación vibraba con una nueva energía que le hablaba de sus aspiraciones. La visión de su familia embelleciendo la tierra tenía ahora un matiz de propósito renovado. Sin embargo, una voz persistente le recordaba que todo esto dependía del impacto de su presentación. Las dudas que había sorteado emergían en su mente como sombras alargadas. Al llegar, se sintió pequeño dentro de la inmensidad del auditorio. La multitud que esperaba era impresionante y, contrario a su deseo de confortarse en anonimato, se sentía expuesto bajo esa mirada colectiva. Cada rostro representaba una expectativa, cada mirada un juicio. En ese instante, Alejandro se topó con una encrucijada: permanecer en su zona de confort o dar un paso audaz hacia lo desconocido. Mientras los minutos avanzaban, sintió la necesidad de conectar con los demás más allá de su presentación. Buscó una manera de compartir no solo sus ideas, sino también su historia personal. En su mente, redefinía su enfoque mientras visualizaba a su familia, cada sacrificio, cada enseñanza. Su legado no solo lo abrumaba, también le brindaba la fuerte oportunidad de transformar su historia en la de otros. En el momento que fue llamado al escenario, el rugido en su pecho parecía un eco ensordecedor. Se enfrentó al micrófono, y en un instante, su mente se quedó en blanco. Sin embargo, sintió la calidez de un recuerdo familiar lo invadía, el abrazo de su madre tras un día duro en la finca. Inspiró profundamente, y al exhalar, dejó fluir sus palabras. Comenzó hablando sobre la pasión que lo había llevado a la agronomía, mencionando su infancia rodeada de cultivos y el ciclo eterno de la vida en el campo. Poco a poco, su voz se fortaleció. Compartió su innovación y sus ideas sobre sostenibilidad, mirando a los oyentes a los ojos, buscando entre ellos una chispa de interés. Con cada argumento, se sentía más firme, estaba danzando entre la emoción y la racionalidad. Mientras avanzaba, la presión que sentía retrocedía, y el poder de su mensaje comenzaba a resonar en la sala. La conexión que había deseado surgía de forma natural. Cada vez que mencionaba su herencia familiar, notaba como algunos en la audiencia asintieron, entendiendo que sus raíces no eran solo su carga, sino su fuerza. No obstante, al cerrar su presentación con una llamada a la acción, la ansiedad regresó como un ladrón sigiloso. ¿Lograré realmente que adopten mi visión?, se preguntó con el corazón latiendo con fuerza. Ante la avalancha de emociones, había dejado escapar un destello de vulnerabilidad, y eso podía ser tanto su salvación como su ruina. La sala resonó con aplausos, pero no podía rendirse a la satisfacción aún. Le quedaba un último paso: enfrentarse a las preguntas y comentarios posteriores. Se dio cuenta de que todo lo que había luchado, cada inseguridad, había sido una preparación para este momento. A veces, pensó, la verdadera herencia no son solo las tradiciones pasadas, sino el coraje para enfrentarse a lo que está por venir. Mientras los primeros asistentes se levantaban para aclarar sus dudas, sintió que un nuevo desafío se cernía sobre él,
sería capaz de manejar las críticas de quienes nunca habían estado dispuestos a innovar. Las luces del auditorio parpadeaban, simbolizando no solo su pasado, sino el camino incierto que tenía por delante. El verdadero viaje apenas comenzaba. Estaba claro que la intensidad del momento no había desaparecido. Alejandro mantenía el micrófono firme entre sus manos, consciente de que cada palabra que pronunciara podría definir su futuro. Mientras los asistentes comenzaban a hacer preguntas, sintió que una mezcla de nervios y determinación se agolpaba en su pecho. El primero en levantarse fue un hombre de apariencia seria, con un notable aire de autoridad. ¿Cómo puedes asegurar que tus métodos realmente funcionarán en un contexto más amplio? No estás idealizando lo que funciona en tu pequeña finca. Lanzó con un tono que desafiaba la vulnerabilidad que había compartido. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo la crítica lo golpeaba, pero también cómo esa misma pregunta le abría una puerta para profundizar. En vez de citar, comenzó a relatar un caso específico de una cooperativa agrícola que había aplicado un enfoque similar, fundamentando su respuesta en datos concretos. Cada respuesta lo empujaba hacia un estado de alerta proactiva. No solo se trata de mí, se trata de cómo todos podemos contribuir a un futuro sostenible, dijo, mirando a los ojos del cuestionador, desafiando sin confrontar. A medida que la sesión avanzaba, las preguntas comenzaron a ser cada vez más incisivas. Las críticas constructivas de los presentes le mostraron que el verdadero reto no solo iba a ser convencer a personas escépticas, sino también dar respuesta a las inquietudes del propio futuro. Después de cada intervención, en su mente afloraban inseguridades que temía haber pasado por alto. Sintetizaba la retroalimentación en su mente con astucia, convirtiendo la crítica en una herramienta de aprendizaje. La conversación se volvía cada vez más rica, como un campo que florecía cuando se le proporcionaba el riego adecuado. Sin embargo, su mente también empezaba a divagar hacia lo que tenía en juego. El culmen de estos encuentros le revelaba que la presión la llevaba consigo misma. Había pensado que las respuestas eran lo que necesitaba proporcionar, pero algo más vinoso estaba en juego. La necesidad de ser visto como un innovador se encontraba tras cada interrogante. Y se daba cuenta de que había una línea fina entre lo que había heredado de su familia y lo que quería cultivar en su propia vida. Así, el foco de su reflexión comenzó a cambiar. Decidió que no solo debía ser un proveedor de datos, sino un catalizador del cambio. En esa línea, compartió no solo su visión, sino también el impacto personal que la agricultura tenía en su vida. Mencionó su deseo de honrar la labor de sus padres, permitiendo que su legado no muriera. Con un fervor renovado, se planteó, si puedo inspirar a otros a añadir valor a sus tierras, ese impacto será mucho más significativo que el mío propio. Al finalizar la ronda de preguntas, sintió que no solo había defendido sus ideas, sino que había construido una conexión genuina. Aunque había enfrentado la crítica, la había transformado en una plataforma de diálogo. Su interior, el miedo que lo había acompañado desde el principio, se había vuelto una chispa que encendía un sentido de propósito renovado. La sala se comenzó a disipar y, al caminar hacia la salida, una mujer se le acercó. He estado en este sector toda mi vida, y nunca había visto a alguien hablar con esa pasión. Quiero saber más, dijo, con una sinceridad que le encendió el ánimo más que cualquier aplauso. Alejandro sonrió, sintiéndose respaldado por sus elecciones. Encontraban sus inquietudes convertidas en oportunidades. Sin embargo, otro pensamiento empezaba a gestarse en su interior. Lo que había comenzado como una presentación personal se estaba transformando en una búsqueda de conexiones auténticas. Esto es solo el inicio, se dijo, mientras su mirada se posaba en el horizonte. Había una red más extensa que construir, un camino más amplio con potenciales posibilidades. Pero entonces un mensaje emergió en su teléfono, sacándole de sus reflexiones. Hemos recibido comentarios negativos sobre la innovación. Es tiempo de actuar,
La presión regresó de inmediato, trayendo consigo la pregunta inquietante: ¿estaría realmente listo para enfrentarse a las repercusiones de sus decisiones? Una nueva montaña le esperaba, y debía decidir cómo escalarla. A medida que Alejandro salía de la sala, una marea de sensaciones lo inundaba. La euforia de su intervención se mezclaba con la creciente angustia provocada por el mensaje en su teléfono. Comentarios negativos sobre la innovación. Aquellas palabras se repetían en su mente como un eco ensordecedor. Detrás de esos comentarios, había un temor latente, el de fallar en su misión, el de no poder vivir a la altura de lo que había prometido a sí mismo y a aquellos que lo escucharon. Camino hacia su coche, Alejandro reflexionó sobre sus orígenes. Su familia siempre había estado arraigada a la agricultura. Un legado que había sentido como una carga en más de una ocasión. Pero ahora, su conexión con ese legado parecía más relevante que nunca. Era posible que la respuesta a sus dilemas se encontrara en las lecciones que había aprendido en su infancia. De repente, la imagen de su padre, trabajando infatigablemente en la finca, le vino a la mente. Se dio cuenta de que su padre había enfrentado retos mucho mayores y había encontrado maneras de perseverar. Decidió que debía hacer un esfuerzo por comprender mejor su historia familiar. Eso no solo podría ayudarlo a encontrar claridad sobre su camino, sino que, tal vez, las tradiciones y enseñanzas de su familia pudieran guiarlo en su presente y futuro. Era hora de explorar el pasado que había querido dejar atrás, de redescubrir el valor en la herencia que una vez consideró obsoleta. Al llegar a su casa, se sentó en su escritorio, rodeado de fotografías antiguas y documentos que había guardado sin prestar mucha atención. Una carta amarilla, casi desvanecida por el tiempo, llamó su atención. Era de su abuelo, dirigido a su padre, en el que hablaba sobre las dificultades que enfrentó al comenzar con su propia finca. Las palabras revelaban una multitud de emociones: incertidumbre, esperanza, la lucha constante entre el miedo al fracaso y el deseo de perseverar. Mientras leía, Alejandro sintió un fuerte impulso. Esa pasión que había estado oculta en su interior comenzó a aflorar. Con cada párrafo, se dio cuenta de que no estaba solo en sus miedos. La historia de su familia estaba marcada por desafíos, y sin embargo, cada generación había trabajado para superarlos, adaptando y evolucionando sus métodos y creencias. Se sintió conectado con ellos, como si sus experiencias fueran un legado vivo que necesitaba ser reivindicado. Con nuevas ideas brotando en su mente, decidió que era momento de actuar. Comenzaría una serie de encuentros con su comunidad para compartir no solo sus innovaciones, sino también las historias que había descubierto. Esto no era solo sobre él. Se trataba de una narrativa que abarcaba generaciones, un testimonio de resiliencia que podría inspirar a otros. La mañana siguiente, en su taller, Alejandro esbozó un plan. Los encuentros serían una plataforma para dialogar, no solo sobre técnicas agrícolas, sino para compartir vivencias, retar percepciones y reescribir historias. Quería que su comunidad comprendiera que el cambio puede ser un proceso colectivo, y que cada historia tiene el poder de influir en el presente y futuro de los demás. Con la mente centrada en este nuevo propósito, Alejandro sentía que cada paso lo acercaba más a su meta. Quería desafiar a los escépticos, enfrentar a quienes dudaban de sus métodos y, sobre todo, dar un nuevo significado a su legado familiar. La verdadera innovación empezaría en casa, y su familia tenía un papel crucial en esta transformación personal y profesional. Pero entonces un nuevo mensaje interrumpió su reflexión. He oído rumores sobre planes para sabotear tu proyecto. No puedes permitir que esto avance sin prepararte. La presión se intensificó, y una sensación de urgencia recorrió su cuerpo. Alejandro comprendió que la historia que estaba a punto de contar sería más que un relato. Sería una defensa activamente vivida, un llamado a la acción ante un adversario que se cernía sobre él. Sería capaz de enfrentar no solo la crítica externa, sino también a quienes intentaban desestabilizar su visión.
El desafío que había comenzado como una simple exposición ahora lo llevaba a un enfrentamiento inminente, una verdadera prueba de su valentía y determinación. La noche se había cernido sobre la casa de Alejandro, un manto oscuro que parecía intensificar sus pensamientos. El mensaje que había recibido resonaba en su mente, una advertencia que empujaba su ansiedad hacia nuevos límites. Sentado a su escritorio, su mirada recorría la sala, donde las fotos familiares contaban historias de perseverancia, pero esta noche se sentía como un impostor en su propia narrativa. En medio de esa tormenta mental, supo que no podía permitirse perder la fe en sí mismo. La oscuridad externa no debía silenciar la luz interior que comenzaba a encender. Se tomó un instante para respirar, centrando su atención en ese legado ancestral que había decidido explorar. La carta de su abuelo le había dejado claro que la lucha formaba parte de la historia familiar. Y quizás, aferrarse a eso era lo que necesitaba. Con una determinación renovada, decidió que actuaría con rapidez. Buscó en su teléfono el contacto de algunos amigos y aliados estratégicos que conocían su proyecto y creían en su visión. No podía enfrentar el temor que se gestaba a sus espaldas solo. La colaboración era esencial. Se iba a reunir con ellos al día siguiente para discutir cómo podrían contrarrestar cualquier intento de sabotaje. Sabía que no solo se trataba de defender su innovación, sino de integrar a aquellos que, como él, habían heredado la responsabilidad de continuar con la lucha. Despertó temprano, el sol se filtraba por las ventanas, su luz espejando la decisión que había tomado la noche anterior. En lugar de encontrarse abrumado, sentía una claridad inusual. Se preparó para su reunión como si estuviera listo para un combate. A medida que compartía su visión y los riesgos a los que se enfrentaba, sintió que sus palabras eran un llamado a la acción. Las respuestas de sus amigos fueron alentadoras, y juntos comenzaron a trazar un plan de contingencia. Esto no sería solo una defensa de su proyecto, sino un giro en la narrativa. Mientras hablaban, la idea de convertir estos encuentros en un lugar de empoderamiento tomó fuerza. No solo sería un espacio para compartir experiencias, sino que Alejandro se daría la licencia de recoger las historias de otros, sus luchas y triunfos. Al final del día, sus amigos se marcharon con una mezcla de entusiasmo y preocupación, pero claramente comprometidos con su causa. Sin embargo, la sensación de tranquilidad fue fugaz. Esa tarde, mientras revisaba sus notas, recibió un mensaje de texto de un antiguo compañero de la universidad. He escuchado cosas sobre ti y tu proyecto. Te sugiero que estés alerta. Hay quienes no quieren que tengas éxito. La carga de presión se intensificó, escurriendo la confianza que había comenzado a construir. Alejandro comprendió entonces que el desafío no solo implicaría la defensa de su idea. También tendría que enfrentarse a aquellos que preferirían verlo fracasar. Su determinación creció nuevamente. La historia de su familia le había enseñado que la adversidad a menudo saca a relucir la verdadera fortaleza. Consciente de que el legado que llevaba consigo sería fundamental en los próximos días, empeñaría cada esfuerzo en no solo defenderse, sino en demostrar que su camino era válido. La noche cayó, y con ella, la revelación más inquietante. En sus búsquedas, había descubierto que su familia no solo había luchado por la agricultura, sino también contra los temores de aceptación y rechazo. Cada obstáculo que habían superado resonaba en su vida actual, y esa conexión le otorgaba una nueva perspectiva. La pregunta que pululaba en su mente era si sería suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba. De repente, un sonido rompió la atmósfera silenciosa del taller, el timbre sonó. Al abrir la puerta, se encontró con un rostro conocido. Vine a advertirte, dijo la persona. Lo que tienes entre manos es más importante de lo que crees. Ellos están cada vez más cerca. Hay que actuar ahora. La urgencia en sus palabras hizo que el pulso de Alejandro se acelerara. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar,
y él estaba a punto de descubrir que la lucha por su legado había empezado a tomar un rumbo inesperado. ¿Estaría realmente preparado para lo que estaba por venir? Alejandro se quedó paralizado unos instantes, la advertencia de su visitante resonando en su cabeza como un eco. La oscuridad de la noche había sido reemplazada por una creciente sensación de urgencia. Decidido a no dejar que el pánico lo dominara, tomó una respiración profunda y cerró la puerta tras su visitante. «Necesitamos hablar», dijo la persona, ajustando su chaqueta como si tratara de encontrar una postura menos tensa. Era Marcos, un antiguo amigo que había cruzado caminos con Alejandro en su carrera inicial. Lo que construyes no es solo tu proyecto. Es el legado de tu familia. Y hay fuerzas que no desean que prevalezcas. La mente de Alejandro giraba rápidamente. Marcos había sido un aliado en los días de universidad, un colaborador en aquellas noches interminables de ideas y sueños. Pero ahora, la seriedad en su voz le hacía comprender que la situación era más grave de lo que había anticipado. Se sentaron en la mesa de trabajo, y luego de intercambiar algunas palabras triviales, la conversación se hizo urgente. Marcos desplegó un dossier sobre la mesa, lleno de información, correos electrónicos, referencias sobre reuniones clandestinas y hasta nombres de personas influyentes que habían mostrado interés en su proyecto. La revelación no solo era asombrosa, sino que intensificaba el nudo en el estómago de Alejandro. Tienes que estar preparado para lo que se avecina. Esto puede ser tu única oportunidad para defender lo que es tuyo. La idea de perder eso que había construido en lo que se suponía que era un espacio seguro lo estremecía. Sin embargo, la sensación de desesperanza pronto se transformó en motivación. Si bien el camino había estado lleno de incertidumbres, las historias de su familia y su lucha por un propósito daban pie a una resistencia insólita que deseaba manifestar. «Necesito entender cómo están operando», comenzó Alejandro, su voz cargada de determinación. «Si voy a enfrentar esto, no puedo hacerlo desde la oscuridad, así». Mientras Marcos compartía sus hallazgos, Alejandro notó que había habilidades que había descuidado en su propio desarrollo, la investigación minuciosa y la estrategia. Plantando las semillas de esas cualidades en su mente, decidió que el miedo no iba a ser el motor de sus acciones esta vez. Quería aprender a navegar por el campo de batalla en el que se encontraba. Con la confianza en aumento, se dio cuenta de que su abuelo no solo había luchado contra adversidades externas, sino también había aprendido a forjar alianzas. Con esa lección grabada en su mente, Alejandro sintió que podía probar su valía no solo como creador, sino como líder. Con cada pieza de información que Marcos le proporcionaba, sentía como si estuviera armando un rompecabezas que podría proporcionar la clave para su éxito. Al finalizar su reunión, un sentimiento renovado de propósito lo envolvió. Se despidió de Marcos, no con un simple adiós, sino con la promesa de que juntos navegarían esas aguas turbulentas. Al cerrarse la puerta, Alejandro entendió que lo que estaba a punto de enfrentar era más que un desafío personal. Era una prueba de su capacidad para tomar decisiones valientes y difíciles. Mientras se sentaba de nuevo frente a su laptop, comenzó a delinear su respuesta. La primera línea de defensa sería reunir a su equipo de nuevo y armar un plan que no solo inclinara la balanza a su favor, sino que hiciera eco de la historia familiar que había decidido honrar. Con cada palabra que escribía, la idea de su propio legado se entrelazaba con la búsqueda de justicia para su proyecto. Era momento de actuar. Sin embargo, justo cuando su mente comenzaba a fluir, un nuevo mensaje apareció en la pantalla, sacudiendo toda su concentración. Era una advertencia de un contacto inesperado. «Alejandro, hay algo que necesitas saber. No solo están tras tu proyecto, hay más en juego. Ellos saben más de lo que crees». Con la adrenalina bombeando por sus venas, Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su legado no solo dependía de sus habilidades, sino también de revelaciones que pronto podrían cambiar el rumbo de su vida y su futuro.
¿Estaba realmente preparado para descubrir lo que había detrás de esas palabras enigmáticas? Alejandro cerró el laptop, la frase en el mensaje de su contacto resonando en su cabeza como un tambor resonante. Tenía un miedo real no solo por el futuro de su proyecto, sino por lo que esa información implicaría para su vida. Comprender que su historia personal estaba atada a algo aún más grande lo agobiaba. Y sin embargo, también despertaba una señal de alerta en su interior. Sabía que el día siguiente debía ser diferente. Los pensamientos de incertidumbre podían ser paralizantes, pero también podían servir de impulso si los canalizaba correctamente. Se despertó temprano, el amanecer colándose por la ventana como una promesa de nuevas oportunidades. Antes de que el ruido del mundo lo atrapara, se sentó en la mesa del comedor con un cuaderno en mano. Necesitaba un plan. Primero, repasó lo que había aprendido de Marcos. Rastrear la red de contactos e intenciones ocultas sería fundamental. Alejandro quedó momentáneamente atrapado en la reflexión. Su habilidad para crear no era suficiente si no comprendía también el terreno en el que estaba operando. Así, mientras trazaba en el cuaderno, las estructuras de su legado tomaban forma. Conocimiento es poder, murmuró para sí mismo, conjurando la voz de su abuelo que tantas veces le había hablado sobre la importancia de la educación y las alianzas. Sin embargo, no se trataba solo de adquirir conocimientos académicos, sino de desentrañar los secretos del entorno en el que se movía. Lejos de ser una tarea sencilla, se convertiría en su misión. Después de delinear un esquema básico sobre cómo escudriñar información y reconstruir su red, pensó en las habilidades que tendría que desarrollar. La investigación era esencial, pero también la negociación y la comunicación. A menudo, subestimaba el poder de una conversación clara y persuasiva. Se dio cuenta de que, si bien había liderado su equipo en el pasado, nunca había calibrado su enfoque en el impacto de sus palabras. Con esa nostalgia de sus días de universidad, se propuso sumar a su equipo nuevamente, pero esta vez desde un enfoque diferente. No solo serían co-creadores. Deberían convertirse en aliados estratégicos. Esto requería una honestidad brutal en su comunicación. Se preguntó, ¿cómo podía ser transparente con ellos sobre los desafíos que enfrentaba sin sembrar el pánico? Decidió convocar a cada uno de ellos y abrir un espacio para el diálogo. Necesitaba que comprendieran la importancia de la misión más allá de simple éxito profesional. Era necesario cultivar un sentido de pertenencia, donde cada uno de ellos pudiera aportar al proyecto y no solo seguir órdenes. Empezó a sentir que podría estar construyendo no solo un proyecto, sino una comunidad. Más tarde ese día, mientras se preparaba para las llamadas, recibió otro mensaje. Esta vez de un viejo conocido, Andrea, con quien había trabajado en el pasado. Hay algo que creo que deberías saber sobre tu proyecto y sus conexiones. ¿Podríamos hablar en privado? El nuevo mensaje lo hizo entrar en alerta. Reconocía que Andrea era una fuente valiosa, pero también podía ser una trampa disfrazada. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de ignorar una potencial información crucial. Su mente se llenó de preguntas. ¿Sería este el informante que necesitaba para comprender la complejidad del escenario al que se enfrentaba? La decisión de aceptar el encuentro fue rápida. Si algo había aprendido en su proceso, era que la acción y la conexión eran necesarias. Su espíritu determinante lo impulsó a correr el riesgo. Sabía que cada elección contaba y lo acercaba más a desentrañar la verdad. A medida que se acercaba la fecha de su reunión, una mezcla de adrenalina y anticipación comenzaba a latir en su pecho. Era más que un encuentro. Era una oportunidad para descubrir las piezas que componían ese enigma. Para finalmente entender cómo su legado podía transformarse en una realidad que no solo defendiera su historia, sino que pudiera impactar las vidas de otros. Era momento de actuar, pero ¿sería lo suficientemente valiente como para enfrentar las verdades que pudieran surgir de este nuevo encuentro?
No podía prever lo que estaba a punto de descubrir, pero estaba decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. Solo el tiempo diría si este sería el impulso que necesitaba o una trampa más que lo llevaría al abismo. La mañana del encuentro con Andrea llegó con una mezcla de nervios y expectativas. Alejandro no podía ignorar la sensación de que estaba ante un punto de inflexión. Tomó la decisión de visualizarlo como una oportunidad para fortalecer no solo su proyecto, sino también su identidad. Al llegar al café donde habían quedado, se encontró con su antigua colega. Andrea lo saludó con una calidez que disipó instantáneamente sus temores iniciales. Gracias por venir, Alejandro. Lo que tengo que decirte es importante, comenzó Andrea. Su mirada sincera denotaba la seriedad de su mensaje. Mientras compartía información sobre ciertos movimientos en la industria, Alejandro sintió cómo las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Andrea hablaba sobre un grupo de inversores que había estado vigilando su proyecto, interesados no solo en su éxito, sino en cómo podían utilizarlo para obtener ganancias rápidas y sin escrúpulos. El impacto de sus palabras hizo que Alejandro se diera cuenta de que no solo estaba peleando por su legado familiar, sino también contra una fuerza que podía despojarlo de su esencia. A lo largo de la conversación, las ideas comenzaron a fluir. Se sentía respaldado y comprendido. Andrea le ofreció su apoyo, sugiriendo estrategias para proteger su proyecto mientras mantenía la autenticidad que tanto valoraba. Debes comunicar tu visión de manera clara, no solo como un negocio, sino como un legado. La gente conectará con tu historia, y eso es lo que los inversores no pueden calcular, afirmó Andrea inyectando a Alejandro una dosis de confianza renovada. Las palabras de su amiga resonaron en su mente, como un eco de las lecciones que había aprendido de su abuelo. Sabía que su legado no se trataba simplemente de ingresos, sino de la esencia que quería dejar como impronta en su comunidad. Al salir del café, Alejandro caminó con una renovada fuerza. Se dio cuenta de que no solo había salido fortalecido del encuentro, sino que su perspectiva sobre el éxito había cambiado. Ya no se trataba de un triunfo profesional aislado. Había un sentido de responsabilidad que lo acompañaba. Regresó a su taller, decidido a convocar una reunión con su equipo y compartir la información que había acumulado. No voy a permitir que me despojen de mi historia, se repitió en su mente una y otra vez. Al llamar a su equipo, Alejandro se sintió un poco más seguro, como si caminaran juntos en una encrucijada que definía su camino. Cuando todos llegaron, los miró a los ojos y comenzó a hablar. Hoy reconozcamos que no solo enfrentamos adversidades externas, sino también percepciones erróneas sobre lo que queremos lograr. Cada uno de nosotros tiene un lugar en esta historia, y hoy necesitamos unirnos más que nunca. Su voz resonaba con una confianza radical. Compartiendo lo que había aprendido, Alejandro comenzó a trazar un plan claro. Un enfoque estratégico tanto para presentar su propuesta a los inversores como para protegerse de posibles sabotajes. La energía en la sala se volvió contagiante. Discusiones apasionadas brotaron a medida que cada miembro compartía sus pensamientos y brindando ideas inesperadas. Con cada intercambio, Alejandro no solo constataba cómo la afluencia de ideas podía consolidar su proyecto, sino que estaba forjando un sentido de comunidad que antes le había faltado. Así, la cultura de innovación comenzó a prosperar en su propio equipo. Al finalizar la reunión, la atmósfera de optimismo se palpaba. Alejandro miró a su alrededor y comprendió que no estaba solo en esta lucha. Comenzó a ver los rostros de sus compañeros, cada uno con habilidades y pasiones que aportaban valor a su causa. No solo eran un equipo, eran un legado conjunto. Con un renovado sentido de propósito, Alejandro se arremangó para trabajar más que nunca. Se dedicó a construir su propuesta con pasión y claridad, priorizando su visión personal por encima de los números. Cada momento de incertidumbre se transformó en una oportunidad para fortalecer su compromiso. Poco a poco, la historia que tanto respetaba comenzó a tomar forma.
ya no solo como un relato familiar, sino como un faro de esperanza para su comunidad. Finalmente, el día de la presentación a los inversores llegó. Alejandro se sintió tranquilo. Había practicado cada palabra y cada pausa, y sobre todo, había cultivado un sentido de pertenencia en su equipo. Y así, al enfrentarse a la multitud, comenzó a hablar desde el corazón. Su presentación no solo se enfocaba en datos y innovaciones. Compartió su viaje personal, sus raíces, el legado de trabajo duro que había heredado. El silencio de la sala fue reemplazado por una atención reverente. Las preguntas que inicialmente eran desafiantes ahora se transformaron en diálogos constructivos. Cada miembro de su equipo estaba a su lado, proporcionando respuestas, buscando integrar sus experiencias con el propósito que habían articulado juntos. Pronto, se vislumbró el cambio en la atmósfera. Las sonrisas empezaron a aparecer, las miradas asintieron, y Alejandro sintió que el pulso de su legado se fortalecía. Al finalizar, una ronda de aplausos resonó en el auditorio, pero para él, lo más importante fue el sentido de unidad que había creado con su equipo. Ellos y él no solo estaban defendiendo un proyecto, sino que estaban haciendo historia. Mientras el evento concluía, las miradas de aprobación y entusiasmo en el público le dieron la confianza solidificada que siempre había buscado. Un tiempo después, mientras se sentaba reflexionando sobre todo el proceso, Alejandro entendió algo fundamental: el peso de su herencia no era una carga, sino una oportunidad de creación continua, donde cada historia era válida y cada lucha merecía ser contada. Había conquistado sus miedos y transformado la narrativa en una que resonaba no solo en su vida, sino en la de todos a su alrededor. En ese momento, se sintió ligero. Había logrado demostrar no solo a su familia, sino a sí mismo, que el verdadero legado se construye en el amor por lo que uno hace y en la conexión con los demás. Así, Alejandro se encontró al borde de un nuevo capítulo, listo para afrontar el futuro, construido sobre un cimiento firme de identidad y comunidad. No dejen que el tiempo pase sin mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no duden en compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de ser parte de esta comunidad de superación personal. No esperen ni un segundo más para actuar.